y el país se integra. Compañeros, ¿cómo están? En este momento estamos en la Universidad Andina Simón Bolívar para hablar sobre un tema coyuntural que se ha dado durante estas 2 últimas semanas, incluso desde que terminó la consulta popular. Es sobre los cambios en las autoridades del gabinete del presidente Daniel Noboa. En este momento vamos a escuchar sobre este tema de parte del especialista en temas de gobierno, Esteban Nichols. Escuchemos sobre este tema coyuntural que se está dando. Evidentemente es estratégico el cambio, porque no es una cuestión relativa a política pública y se da además después de una consulta popular que en su base central tenía la inseguridad o el crimen organizado, el crimen común como, como algo que definía la consulta, ¿no? Entonces quienes están siendo removidos son los ministerios del Interior y del Gobierno, justamente los ministerios encargados de la seguridad. Igual del centro, no recuerdo el nombre, pero el centro estratégico. Y evidentemente es un movimiento para llegar, yo creo, a lo que él está buscando, que me parece un poco absurdo, que es militarizar el conflicto, militarizar la seguridad. Estas políticas unidimensionales para la seguridad y combatir la inseguridad con fuego, con armas, con los militares en la calle, etcétera, se ha demostrado esto en México, se ha demostrado esto en Colombia, resulta al final peor, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener una buena noción, una noción bien definida, una teoría de lo que es el crimen organizado, lo que no es crimen organizado, lo que es crimen común y por qué se están dando estos episodios en este momento. Entonces, ciertamente militarizar al país no es la solución y estos cambios de gabinete se deben, yo creo, a primero el hecho que el gobierno ganó en el referéndum y la consulta. Y entonces con este, entre comillas, nuevo mandato, hace un cambio ministerial para poder arrancar de cero con esta nueva estrategia que le digo es principalmente unidimensional y militarizada, militarística. Y, por ejemplo, también estamos hablando de los últimos cambios, incluso en el Ministerio de Energía, ¿no? Y tal vez por ahí el presidente tuvo cierta como que discrepancia, como que quiso alejarse del tema energético, de esa crisis energética, al, digamos, cambiar a la ministra de ese momento por el actual ministro. Esto también es una demostración de la postura del gobierno ante esas decisiones drásticas. Bueno, evidentemente ningún presidente quiere estar asociado con algo tan increíble que son los cortes de energía a estas alturas de la vida, ¿no? Entonces, evidentemente él se quiere alejar de eso y quiere utilizar a la ministra y al ministro como ¿cómo se dice esto? Una barrera entre la opinión pública y el presidente. Entonces es mejor que la opinión pública vaya en contra o lo focalice en la ministra o ministro, porque le hablo de los 3 casos, que se focalice en esto y no en el presidente. Entonces es como una barrera de protección política. Pero hay algo que siempre se debe decir en esta cuestión de las crisis energéticas, o esta en particular. El gobierno de Rafael Correa, y yo leía esta mañana un artículo sobre elefantes blancos, y el ejemplo que ponían en Ayachay. Pero también hay otro elefante blanco gigantesco en este episodio de los cortes eléctricos, y es evidentemente Coca-Cola Sinclair. ¿No es cierto? Que por más que se diga que es una maravillosa obra monumental y que va a cambiar, recuerdo cuando Correa decía que esto iba a cambiar
sí, una parte estratégica del Estado, y es que íbamos a poder vender energía a nuestros países vecinos. Pues ahora estamos no solamente comprando energía, sino que no nos alcanza y tenemos que hacer cortes eléctricos, lo cual es verdaderamente es casi impensable. Y con eso obviamente se pierden muchísimos dólares, millones, miles de millones de dólares en aspectos productivos. Entonces el país que está ya al borde de la quiebra y que acaba de hacer un acuerdo con el Fondo Monetario por 4.000 millones de dólares, lo cual sí le da un poco de respiro, pero al final de cuentas se tiene que pagar. Entonces estamos otra vez hundidos en este ciclo de contratar deuda y después todo lo que ganamos, todo lo que se produce es para pagar más deuda. Entonces este es un ciclo que viene desde los años 70 y no ha parado. Entonces, lo que le decía, Coca-Cola Sinclair es una obra que costó muchísimo dinero, pero que es obviamente un atraco de alguna forma, ¿no? O podría decirse eso, podría alegarse eso. No lo puedo afirmar, pero evidentemente donde está esta hidroeléctrica es un lugar, no sé si usted conoce, pero es un lugar arenoso, pedregoso, con un volcán al lado que emite cenizas y claro, es muy dado a la sedimentación y al tener que reparar las turbinas, etcétera, y ciertas otras partes de la hidroeléctrica por el lugar en el que está. Entonces, ese yo creo que es algo, eso es algo escandaloso, ¿no? Pero esto del cambio de un ministerio es simplemente para crear una barrera entre la opinión pública y el presidente. Y, por ejemplo, muchas organizaciones sociales también están refiriéndose a las políticas neoliberales del presidente. Dentro de estas está este tema de la inversión, de la, digamos, retribución por parte del Fondo Monetario Internacional, estos acuerdos internacionales. Todo este panorama tal vez vaya a empeorar la situación del país, o cómo se vería más o menos esa expectativa. A ver, no hay duda y no es ningún misterio que el presidente que tenemos es de derecha. Y las derechas creen en esto, ¿no? En este tipo de ajustes macroeconómicos que son principalmente ajustes para que la balanza fiscal esté equilibrada, más o menos, ¿no? Entonces esto siempre va a significar cambios en el gasto social, recortes en donde se pueda y los recortes usualmente son en el campo social con la esperanza de que podamos, o se nos dice que esto va de la mano también con mejoría en términos de nuestra capacidad productiva, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad esto lo que termina haciendo es, como le digo, asentándonos más en este juego de la deuda y pagar deuda y pasar infinitamente en ese papel de deudor. Y realmente el Estado está tan endeudado que los 4.000 millones no les alcanza para pagar deudas que ya han adquirido, mucho menos para hacer cambios estructurales en la economía y ayudar a la productividad, pero no en desmedro del gasto social. También una de las frases que llamó la atención por parte del presidente, que lo dijo recientemente con estos cambios en su gabinete, mencionó él, y citándolo, y los mejores del nuevo Ecuador. Así es como él los ha definido a estos nuevos miembros que forman parte, ¿no? Por ejemplo, sobre esa frase, ¿qué podríamos decir? ¿Cómo sería ese análisis de lo que él acaba de decir desde ese punto de vista? Gracias. Sobre eso no creo que haya mucho análisis que hacer. O sea, evidentemente, ¿qué otra cosa podría decir? Sino que está construyendo algo con la mejor gente, que este es un nuevo Ecuador, que las cosas van a cambiar, que eso es propio de una campaña electoral, pero no es algo que merece ser analizado ni desde la teoría política ni desde el análisis de coyuntura. O sea, ¿qué otra cosa podría decir el presidente de sus decisiones en ese sentido?
Y también como parte, digamos, de estos cambios últimos que se dieron fue este cambio en la, digamos, en la parte legal de las personas que pueden acceder a ser embajadores, ¿no? Recién se dio ese cambio en el lapso de edad que se puede tener para acceder a este cargo. Dentro de esto, por ejemplo, hay cierta discrepancia porque parece ser que por parte del presidente es como que él desea que Soledad, que es la persona que iría como embajadora en Estados Unidos, pues tenga acceso a este cargo debido a este cambio. Entonces el presidente está pidiendo que se haga este cambio, que se haga la reforma a digamos, a ese artículo, ¿no? Por ejemplo, desde ese punto de vista, ¿por qué se haría esto? ¿Por qué se daría desde un punto de vista político? Bueno, porque el presidente siempre quiere tener gente no solamente buena en lo que hace, pero más bien de esta forma se lo digo, es preferible tener a alguien leal que a alguien eficaz. Entonces, yo creo que el presidente está rodeándose de gente que él considera leal y no tanto gente que él considere que es la mejor para un puesto o no. Y entonces, y esto también se debe a que él no tiene un mandato claro y no tiene un partido político ni unas bases sociales que apoyen algún proyecto de Estado que tampoco tiene. Entonces, en ese sentido, se hacen estos cambios coyunturales que en realidad tienen muy poca significancia. Como le digo, yo creo que es una cuestión de tener gente leal cerca y tratar de seguir adelante sin partido político y sin mandato hacia el 2025. Y ya para finalizar, quisiera saber, por ejemplo, cómo sería o cómo se vería el panorama de aquí hasta 2025, que es cuando ya finaliza el periodo presidencial de Daniel Noboa. ¿Cómo se vería ese panorama teniendo en cuenta todos estos cambios, tanto en su gabinete como los cambios coyunturales que hay en la parte legislativa? ¿Cómo se vería ese panorama si es que continuarían estos cambios o no? A ver, en mi opinión no se ve muy bien. Usted no va a ganar una elección metiéndose a hacer ajustes estructurales proveniendo del acuerdo con el FMI. Uno. Dos, no va a ganar una elección con cortes de luz. Tres, no va a ganar una elección con drásticos cortes al gasto social. Cuatro, no va a ganar una elección con un país lleno de violencia y que empieza a deteriorarse más y más en ese sentido. No va a ganar un país sin una asociación, un movimiento político, partido político que le acompañe. No tiene que ser un partido necesariamente, pero un movimiento social, un movimiento de gente que haga como la base social para un proyecto de Estado. Y yo no veo ninguna de esas cosas en Noboa. Él está haciendo, evidentemente, tratando de solventar esos problemas, pero en este momento yo, bueno, no he leído encuestas recientemente, pero yo pensaría que no es viable en este momento. O sea, veamos qué puede hacer hasta el 2025 y creo que no mucho. Una última pregunta también. Quisiera saber, por ejemplo, comparando, ¿no?, este periodo de gobierno del presidente Daniel Noboa, ¿cómo podríamos tal vez analizarlo políticamente comparado con gobiernos anteriores como de Guillermo Lasso, que fue obviamente su antecesor? A ver, lo que a mí me parece bueno, aunque yo no sea de derecha, es que esté claro de dónde proviene el presidente y qué es lo que la ideología de derechas le obliga a hacer, principalmente su aceptada o no vinculación o preferencia por el neoliberalismo, ¿no es cierto? Entonces eso es algo importante. Yo creo que es bueno saber declararse como uno es, ¿no? O sea, a qué apoya uno y en qué doctrina política uno está. Y saber quiénes son la oposición y tener digamos, un sistema político que funcione en ese aspecto. No en algunos círculos se podría decir, no un populista que diga que es de derecha, de izquierda, cuando no lo es. Entonces, esa identidad política me parece importante.
Noboa no ha hecho mucho, entonces es difícil compararlo en tan poco tiempo en el que he estado en el gobierno. Lasso dejó un país en soletas, básicamente. Fue una muy mala gestión, parecida a la de Lenín Moreno, y después, ya antes de esto, evidentemente el desastroso periodo correísta, y del cual yo creo que el Ecuador todavía no se recupera. No se recupera del autoritarismo y no se recupera aún de los alegatos sobre corrupción que hay, que son, yo creo que, visibles en obras como Yachay o Coca-Cola. Pero aparte de eso, el presidente, además sin un partido político en la Asamblea que lo apoye o que le apoye, es muy difícil gobernar en ese sentido. O sea, la muerte cruzada puede ser beneficiosa en algún momento para destapar la olla de presión, pero al mismo tiempo no da la oportunidad a quien gana de tener un mandato de 4 años, que es lo que yo creo que sería lo más lógico, y hacer simplemente un nuevo, no un referéndum, sino una consulta de ratificación del presidente y seguir, o de la presidenta, y seguir con algún tipo de proyecto de Estado discernible y claro, y que la gente pueda apoyar o no apoyar. Y entonces yo creo que esa es la forma más democrática de salir de estos, o de entender este problema, ¿no? Así es, compañeros, como pudimos escuchar por parte del especialista en temas de gobierno, Esteban Nichols, quien nos señaló que estos cambios en el gabinete del presidente Daniel Noboa en cuanto a autoridades se debe netamente a las estrategias de la política neoliberal que ha implementado el presidente Daniel Noboa, incluso también puntualizando que esto se da también porque el presidente, al parecer, planea rodearse de gente que le es leal, más no de gente que sea experta en el tema de su cargo al que sería posicionado. Eso también nos señalaba el especialista, y recalcar que actualmente las políticas que se están dando por parte del presidente Daniel Noboa pues están lindadas incluso al tema de la seguridad, pero también con lo que es la militarización de la seguridad aquí en el país. Eso en cuanto les podemos informar desde aquí la Universidad Andina Simón Bolívar. Volvemos a estudios. Corape informa.